En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Viene el Taytaybabura, se ve radiante tu luz, Ibarra la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra leyenda y tradición. Saludos amigos. En el programa de la semana pasada habíamos iniciado conjuntamente con Pablo Rosero Rivadeneira una revisión de la historia y de los nombres de las plazas, ahora parques de la ciudad de Ibarra. Habíamos conocido cómo se crearon estos espacios, las plazas de la ciudad, espacios de encuentro y de intercambio, y habíamos visitado en primer lugar la antigua Plaza Mayor de Ibarra, actualmente Parque Pedro Moncayo. También la Plaza de la Merced, conocida como Parque 9 de Octubre y actualmente Parque Víctor Manuel Peña Herrera. Y además estuvimos en la Plaza de Santo Domingo o Plaza Boyacá de nuestra ciudad de Ibarra. Nuevamente agradecemos la presencia de Pablo Rosero, con quien vamos a conversar sobre otros espacios, plazas o parques de la ciudad de Ibarra. Iniciaremos, Pablo, conociendo algo acerca de la plazoleta Francisco Calderón. Bienvenido, buenas tardes y en otras partes, buenos días o buenas noches. Buenas tardes, Silvio. Muchísimas gracias por esta apertura para continuar conversando sobre las plazas y los parques de nuestra ciudad de Ibarra. Y bueno, sí, en efecto, continuando con este recorrido por los parques y plazas de nuestra ciudad, la semana pasada llegamos hasta Santo Domingo y hoy vamos a empezar por la plazoleta Francisco Calderón, que, contrario a lo que se suele pensar, que es una plaza posterior al terremoto, resulta que no. En el mapa de 1816 de Ibarra que veíamos la semana pasada, ya existe este espacio. Pero en esa época, es decir, antes del terremoto, se le conocía como Plaza de las Conceptas. Y se le conocía así por el monasterio de las monjas conceptas que estaba donde actualmente está la unidad educativa de la Inmaculada Concepción. Es decir, a la parte sur de la plaza. Justamente, exactamente sobre la calle Pedro Moncayo. Quiero pedir disculpas por un error involuntario del programa de la semana pasada. Yo había mencionado que el mapa que nos presentó usted, el plano de Ibarra, yo conocía que había sido editado en Brasil, y no es así. La edición de ese plano o de ese mapa es francesa. Ese mapa lo tuve yo en mi casa, pero se traspapeló. Ojalá lo volvamos a encontrar. Entonces vamos a continuar con la plazoleta Francisco Calderón, antiguamente la Plaza de las Conceptas. ¿Qué tiene que ver Pablo Francisco Calderón con Abdón Calderón, nombre de otra plaza de Ibarra? Pero ¿hay parentesco? ¿Hay lazos de familiaridad entre los dos? Sí, hay un vínculo muy fuerte porque Francisco Calderón fue el padre de Abdón Calderón. ¿No? Y el primer vínculo familiar, un vínculo de parentesco. Y el segundo vínculo es también la lucha por la libertad,
Francisco Calderón fue un patriota del Estado Libre de Quito de 1812. Esto merece un comentario especial. Cuando se da el primer grito de la independencia, año 1809, se forma una junta soberana que tiene una vida muy efímera porque las ciudades cercanas a Quito, en Guayaquil, Cuenca, le dan la espalda a Quito y Quito queda aislada, se le aplica un bloqueo comercial, económico. Y eso obliga a los patriotas en breve tiempo a tener que ceder y restituir en el poder al conde Ruiz de Castilla. Pasan una serie de sucesos y luego se conforma una segunda junta de gobierno. Y con esta segunda junta de gobierno, más adelante también se constituye lo que vendría a ser, pienso yo, nuestra primera constitución, que es la Constitución del Estado Libre de Quito de 1812, que dicho sea de paso, fue realizada con los aportes de un constitucionalista ibarreño, nada menos que Calixto Miranda y Suárez, de quien también lleva una de las calles de la ciudad, lleva su nombre. Así es. Y en ese contexto del Estado Libre de Quito y de esta Constitución, surge también la arremetida final de los españoles, de los realistas, comandados por un personaje siniestro que fue Toribio Montes, el cual sembraba el terror por donde él pasaba, a tal punto que venció a los patriotas quiteños, los venció en la batalla del Panecillo, y el núcleo de la resistencia quiteña se trasladó hacia Imbabura. En Atuntaqui prácticamente tenían ganada la batalla los patriotas, al punto de que Sámano, que era uno de los lugartenientes de Montes, propone un armisticio y dice, jura por Dios que no va a tomar represalias, pero que por Dios ya no le maten, básicamente. Los patriotas se confían de eso y firman este armisticio, y eso le da tiempo a Sámano para reorganizarse y recibir refuerzos. Cuando recibe refuerzos se da una batalla feroz en San Antonio de Ibarra, exactamente en las inmediaciones de la iglesia. Se dice que hasta los libros de misa, los misales, les lanzaban por la ventana defendiéndose. Incluso las hojas también de los misales utilizaban para hacer cartuchos y poder defenderse. Francisco Calderón estuvo en todo esto, él fue uno de los líderes de esa resistencia, de este Estado Libre de Quito, atrincherado en San Antonio de Ibarra. Por eso la Plaza Central de San Antonio de Ibarra también lleva el nombre de Francisco Calderón y existe un monumento a su memoria en esa plaza. Es así, es por todos estos hechos que estoy relatando. Lamentablemente, Francisco Calderón tuvo también un final trágico. Cuando ya los patriotas tuvieron vencida la batalla por los refuerzos que recibió Sámano, logró escapar, pero fue atrapado en las cercanías de Yaguarcocha y fue ejecutado. Presumiblemente fue ejecutado en la Plaza Mayor en Ibarra, si no estoy mal. Entonces, mire, eso sucedió año 1812 y 10 años después su hijo, Abdón Calderón, pues el héroe adolescente que murió a consecuencia de la batalla de Pichincha, ¿no? No murió exactamente en la batalla de Pichincha, él murió días después. Se dice que a consecuencias de las heridas que él recibió en la batalla. No, aquí, dicho sea de paso, no es cierta esa historia de que Abdón Calderón con una mano llevaba la bandera, le dieron el balazo ahí, luego llevó con la otra y finalmente llevó en la boca. Ese es un mito que lamentablemente ha trascendido, es un mito que está en un libro que se llama Las leyendas del tiempo heroico de Manuel J. Calle, escritor cuencano. Pero como el título dice, son leyendas, no son historia. Entonces, eso ha pasado a la posteridad y no es real. Abdón Calderón incluso últimamente nuevas investigaciones determinan el sitio exacto, la casa exacta en el centro histórico de Quito donde él falleció. Y dicen que estuvo en el Hospital San Juan de Dios de ese tiempo. Es posible, pero no está del todo probado. Ahora hay otra hipótesis que más bien asevera que en otra casa, si no estoy mal, me parece que por la calle Mejía, aquí en Quito, fue donde falleció. Eso habría que, el tiempo y las aguas dirán, y sobre todo el aportar pruebas, porque en historia siempre hay que hablar fundamentadamente.
Así es. Ya nos dirán los investigadores. Este programa llega a ustedes por las redes sociales de FM Ritmo, Facebook Live, Twitter, Instagram, y puede revisarlo en cualquier momento en nuestro canal de YouTube. De la Plaza Francisco Calderón de Ibarra hay mucho que hablar, Pablo. Yo la conocí como Mercado Central de Ibarra, pues. Allí funcionó mucho tiempo, no recuerdo hasta qué año, pero en administración de Pepe Tobar como alcalde de Ibarra fue cuando se inauguró el Mercado Amazonas y se trasladaron todos los comerciantes y desalojaron, pues, no tan de a buenas el centro de la ciudad para irse a lo que hoy constituye el Mercado Amazonas, que quedaba en las afueras de Ibarra. Claro que sí. Bueno, Silvio, ahí tenemos una foto. Ahí está justamente una que le gráfica estamos del viendo. mercado, Ahí, mire. mire, ahí está. Tenemos, claro, los puestos de las vendedoras de toda esa zona estaba constituida por el mercado de la ciudad y por supuesto las calles aledañas también. Al fondo vemos esta iglesia preciosa que hoy en día pues ya no la podemos ver desde la calle, la iglesia del Colegio de la Inmaculada Concepción. Es linda capilla, ¿no? Que es una preciosa capilla que valdría la pena que esté abierta al público, que el público pueda conocer. Sin embargo, Silvio, antes de hablar de la plazoleta Francisco Calderón como mercado, que ya eso ya fue en el siglo XX, yo quería comentar un hecho muy interesante que sucede en esta plaza. Nada menos que en la mañana del terremoto, el del terremoto de 1868. Sucede que el terremoto ocurre a la 1:30 de la mañana, entonces imagínense, habrá sido una conmoción terrible. Encima en esa época no había electricidad, todo a oscuras, debe haber sido una cosa espantosa. Y en esta plaza se encuentran nada menos dos autoridades, la una religiosa y la otra civil. Se encuentran el gobernador de Imbabura de ese momento, Manuel Saldumbide, y el canónigo Mariano Acosta. Y personajes, ¿no? Personajes de nuestra ciudad. Y el canónigo Mariano Acosta incluso estaba herido. Se dice que llevaba una herida, un pañuelo en la frente para contener la sangre, porque parece que a consecuencia del terremoto sufrió heridas. Y Saldumbide estaba pues desconcertado, intentando dar providencias y organizando sobre todo el rescate de los sobrevivientes. Y el canónigo Mariano Acosta, en cambio, empeñado en llevar los auxilios cristianos, ¿no? a los moribundos. Esto que acabo de narrar lo sabemos porque Manuel Saldumbide, el gobernador, fue destituido por García Moreno. Cuando García Moreno asume la jefatura civil y militar, una de las primeras cosas que hace es destituir al gobernador y dice que es un inoperante, que él solamente ha recogido 8 cadáveres por cuenta de la autoridad y que cómo es posible que se haya procedido con tal negligencia. Eso parece que no fue tan cierto. Parece que más obraba en el ánimo de García Moreno un tema personal, porque resulta que Manuel Saldumbide fue hermano del poeta Julio Saldumbide, famoso poeta romántico del siglo XIX. Y resulta que el poeta Julio Saldumbide, hermano del gobernador, había sido pocos meses antes electo senador por Imbabura. Y García Moreno pone el grito en el cielo y dice que cómo es posible que, y con desprecio, dice que ese fatuo coplero, con fatuo coplero se refería como, estaba ridiculizando la labor poética de don Julio, que cómo es posible que a ese fatuo coplero, ateo de profesión, le dice, lo hayan elevado al Senado. Y todos esos denuestos de García Moreno se entienden porque Julio Saldumbide, el poeta, publicó un folleto que se llamaba El Congreso de don Gabriel García Moreno y la República, donde criticaban la intromisión de García Moreno en la administración del presidente Jerónimo Carrión. García Moreno había acabado su primera presidencia y subió al poder Jerónimo Carrión, y prácticamente el que gobernaba era García Moreno. De hecho, él intentó hacer lo mismo con Javier Espinosa, que es el presidente con el cual ocurre el terremoto, pero no fue así, y García Moreno llega a dar un golpe de Estado y destituye a Javier Espinosa y llega por segunda vez al poder. Entonces,
parece que habían estos resquemores y estas cuestiones personales por este folleto publicado por don Julio, pero el gobernador Manuel Saldumbide se ve ofendido en su honor y publica un documento que es muy interesante de leerlo, que se llama Vindicación o reivindicación del gobernador. Él quería justificar su actuación. Parece que sí hubo también una buena dosis también de inoperancia, pero García Moreno pues la llevó al extremo. Y este documento, la vindicación, está, por supuesto, en la monografía de Ibarra y contiene una serie de cartas y de testimonios de personas que vivieron el terremoto, a las cuales Saldumbide les escribió y les decía que pongan por escrito cómo vieron ellos su actuación el día del terremoto, y por eso podemos enterarnos de estos detalles. Y mire, eso sucedió en esta plaza de las Conceptas, llamada en aquel momento, que luego sobrevive también al terremoto, continúa siendo un espacio público. Y claro, como usted mencionaba, Silvio, durante un buen tramo del siglo XX fue el mercado de la ciudad, como veíamos en la fotografía. Y yo recuerdo que alguien, un profesor mío de la Universidad Católica en Ibarra, el doctor Luis Andrade Galindo, decía que cuando decidieron hacer el mercado Amazonas, la gente no quería salir porque decía, ¿quién va a ir a comprar allá si es lejísimo? Lejísimo, pues, en ese tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿qué será? Unas 5 o 6 cuadras, no es más. Llegamos caminando en breve tiempo hoy en día, pero en esa época les parecía lejísimos. Finalmente, para cerrar el tema de la plazoleta Francisco Calderón, a mencionar un monumento emblemático pues de la plaza, que es la famosa águila, ¿no? De hecho, a este lugar, por eso se lo conoce Parque del Águila. El Parque del Águila, o más todavía, la esquina del Águila. La esquina del Águila. La intersección de la Sucre y Oviedo. El nombre más apropiado sería Esquina del Águila, ese es el nombre tradicional, pero en los últimos años ha derivado a Parque del Águila. Y que no es tan parque porque no tiene árboles, no tiene jardines. Es una plancha de cemento. Es una plazoleta, ¿no? Claro. Pero este monumento, el del Águila, que lamentablemente la que vemos hoy en día no es la original, fue un obsequio de los sanantonenses del pueblo de San Antonio de Ibarra a la ciudad de Ibarra por el centenario de la batalla de Ibarra, 1923. Entonces, es más, la placa hasta hoy se puede observar ahí en el monumento. Allí está la dedicatoria. Sí, justamente dice San Antonio a Ibarra Independiente, si no estoy mal, lo que menciona la placa. Pero entonces, la antigua Plaza de las Conceptas, Plaza del Mercado, usted menciona como la Plaza del Águila. También se la conoce como la Plaza de la Ibarreñidad. Sí. Ese fue un nombre reciente, si no me equivoco. De 1968 más o menos. Sí, Plaza de la Ibarreñidad. Y 1996. Sí, eso le iba a decir, me parece que era más de los 90, ya hacia finales de... Así es. Creo que en una de las administraciones municipales de esa época. Claro, se la nombró como Plaza de la Ibarreñidad. Y sería bueno rescatar ese nombre también para que perdure en la memoria colectiva. Yo, Silvio, tengo una idea que sería muy interesante realizarla, y es en algunos lugares de la ciudad colocar placas informativas sobre ciertos lugares históricos. El otro día en el grupo Ibarra Patrimonial alguien sugería colocar una placa en los pocos vestigios que aún se conservan de la iglesia de la Compañía, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente ahí, sino en varios espacios, calles, plazas de la ciudad, de tal forma que la gente al pasar pueda aprender un poco más de su historia. Imagínense, solamente en este lugar, en este espacio tan pequeño, podríamos decir, hay tanta historia que no se conoce. Entonces valdría la pena tenerlo, como ocurre en otras ciudades del mundo. Usted aquí en Quito, sin ir más lejos, va... ahí está la esquina del Águila. Ahí está la esquina del Águila, que dicho sea de paso, si no estoy mal, el Águila original miraba hacia el otro lado, si no recuerdo mal.
No era un águila cualquiera la anterior. Claro, el ave fénix que Fénix. resurgía, claro. Era también una alusión a la ciudad que había resurgido luego Así es. del terremoto, ¿no? Lamentablemente, ese es el poco cuidado que a veces también las autoridades han puesto en conservar nuestra memoria, ¿no? Dicen que un camión se topó contra ese monumento y se cayó el ave fénix que había en la cúspide y Ya no que la pudo empresa resurgir. propietaria de esos camiones devolvió, pero ya convertida en águila, la que está ahora. Pues sería un caso gracioso que ahí no pudo resucitar el ave fénix, hasta ahí llegó, se quedó ahí. No. Así es. Pero es lamentable en todo caso, ¿no? Ese poco cuidado, ese poco cariño que tenemos hacia estos bienes culturales. Pero bueno, precisamente esa es la idea de estos programas, Muy buena idea de reafirmar justamente el amor por nuestra tierra, conocer Yo un me poco refería más. justamente a la colocación de placas en donde se explique el porqué y la razón de los nombres de las calles o plazas, o de los lugares de la ciudad. Yo, por ejemplo, soy partidario de algo que ya se ha realizado aquí en Quito, ¿no? Es decir, debajo del nombre de la calle, por ejemplo, del nombre actual, se coloca el nombre antiguo de la calle, entonces, y se coloca también un pequeño texto, ¿no? Explicando por qué se llama así. Eso lo podemos ver aquí y bien podríamos hacerlo en Ibarra. La calle Pedro Moncayo, por ejemplo, que podría ser la famosa calle de San Francisco, se llamaba, ¿no? Incluso hay una leyenda que atañe también al terremoto, ¿no? Se le atribuye al famoso padre Joaquín Gibaja, que fue un agustino que vivió en la época del terremoto. Y él decía que el día que se levanten edificios de 2 plantas, de lado y lado de la calle de San Francisco, en ese momento, ahora calle Pedro Moncayo, Ibarra se convertirá en laguna. Eso decía el padre Joaquín Gibaja. No, esperemos que no construyan más de 2 pisos todas las casas, por si acaso. Pablo, hay un interesante comentario del doctor José Albuja, que esperamos nos pongan en pantalla, mientras mencionamos que territorialmente hace un rato cometió un error, no es la calle Oviedo, sino la Pedro Moncayo, y la Sucre, en donde está la plaza y la esquina del Águila, justamente. Y vale la pena decir que territorialmente es un cuarto de manzana, de esa manzana, del centro de la ciudad, y el otro cuarto es lo que estaba ocupado hacia el norte por el mercado cerrado de la ciudad. De manera que la media manzana estaba ocupada por el mercado cerrado, hoy archivo histórico, y la Plaza Calderón o Plaza de la Ibarreñidad. No sé si ya se fijó en el comentario del doctor Albuja. Sí, lo estamos viendo ahora. Dice: el cubano Francisco Calderón no usó su primer apellido, que era García, y a cambio de Francisco García Calderón, se quedó como Francisco Calderón. En 1929, en la inauguración del ferrocarril en Ibarra, se cita esta plaza como Placeta de Sucre. Está inclusive en el plano de la ciudad de aquel año. En efecto, es un caso similar al que conversábamos de la Plaza de la Merced, en referencia al mismo plano, que se llamaba Plaza de Bolívar. En cambio, esta era la plaza de Sucre. Parece que en el fervor de la llegada del tren y también no habían pasado muchos años de la batalla de Ibarra, se pusieron estos nombres que pues no trascendieron también en el tiempo. Muchas gracias del comentario de Pepe Albuja, ¿no? Sí, y también un dato interesante que justo hace unos días alguien publicó en Ibarra Patrimonial, Byron Grijalva, a quien le agradecemos mucho porque permanentemente está subiendo sobre todo transcripciones de documentos del siglo XVII, XVIII, y subió ahí un escrito notarial hecho ante escribano, en el cual se menciona justamente este convento de las Conceptas que estuvo frente a la plaza, y ahí se hablaba de la calle, la famosa calle de la Demarcación, que era la Colón propiamente, es decir, la propiedad del convento se extendía
pasaba la actual calle Velasco y llegaba hasta la Colón. Y de ahí para atrás tenían las monjas una estancia, menciona este documento. Por este documento, mire, sabemos el nombre antiguo que tenía la calle Colón, que era, ¿por qué se llamaba de la demarcación? Porque era la que demarcaba el límite de la villa, o sea, hasta ahí llegaba la ciudad límite sur de Ibarra. El límite, exactamente, el límite sur. Y en el plano que menciona el doctor Albuja de 1929 se puede ver pues también un espacio desde la Colón hacia el sur, hasta la Teodoro Gómez, que era un espacio para empezar a lotizar, es decir, ahí se puede ver la proyección que se tenía del crecimiento de la ciudad. Es muy interesante ver estos dos planos, que el uno es consecuencia del otro. El de 1900 se hace primeramente en 1906, con el ingeniero Dávila, y luego otro ingeniero, Arturo Gándara, lo complementa en el año 29. Y ahí uno puede darse cuenta en más o menos 25 años, cómo creció la ciudad. Y en el de 1906 es, como estamos diciéndolo ahora, hasta la Colón y a duras penas, no pasaba de ahí la ciudad de Ibarra. En el de 1929 ya hay una pequeña expansión hacia el norte, otro poco hacia el sur, y se ve sobre todo este rectángulo entre la Colón, la Teodoro Gómez, la Juan Montalvo y la Bolívar, ¿no? Que era donde ya se tenía pensado, dice algo así, si no estoy mal el mapa, como terrenos en adjudicación, alguna cosa así, pero demuestra que ya estaba pensado que hacia allá se estaba ampliando la ciudad. Ya la ciudad pasó los límites de la Colón hace mucho rato, y se ha extendido especialmente hacia el sur, prácticamente uniendo la ciudad de Ibarra con la parroquia antiguamente rural de Caranqui, hoy parroquia urbana de Caranqui, ya es una sola cosa. El mercado de la ciudad funcionó en ese lugar hasta el siglo XX, como habíamos dicho, y la plaza Calderón está rodeada de una bonita arquería hacia el occidente y hacia el norte de la plaza. Limita hacia el norte con lo que habíamos mencionado, el Museo Histórico del Ministerio de Educación, y al occidente de la plaza está el edificio de MAPA y alguna construcción, algún edificio particular también. De manera que es interesante conocer todo esto, porque alrededor de esa plaza, cuando había el mercado, habían muchos almacenes y establecimientos comerciales en la Sucre y en la Pedro Moncayo, no porque había solamente una farmacia y el Colegio de la Concepción, como usted bien menciona. Así es, Silvio. Es uno de los puntos neurálgicos también de la ciudad de Ibarra, ¿no? Es esto que usted menciona, ¿no? Es donde actualmente está el edificio de MAPA. Yo también mencionaría adicionalmente no sé si todavía existe una especie de concha acústica, donde se daban conciertos también, pero esto ya en el siglo XX, pues ya en los años 90. No sé si todavía... Bien, creo que ha sido reemplazado con algunas construcciones para restaurantes un poco al aire libre y que están atendiendo en ese lugar. Pero entonces, hay al centro una pileta que nunca tiene agua. No sé, ese espacio necesita regenerarse y conservarse de la mejor manera. Sin duda alguna, Silvio, y esto es una nota para las autoridades, porque eso depende totalmente de conservar estos espacios como la pileta, por ejemplo, es totalmente responsabilidad de las autoridades, y bueno, y también de los ciudadanos, de no ensuciar, de no arrojar basura, etcétera. Claro. Pero es penoso, ¿no? Que pasen esta clase de cosas con estos espacios tan queridos de nuestra ciudad. Dicho sea de paso, Silvio, usted recordará también las piletas que en los años 80 eran famosas del Parque Pedro Moncayo, que era una belleza ver las piletas iluminadas. Yo me acuerdo de niño. Iluminadas, estaban preciosas, ¿no? Y tristemente también, por estas cosas como las que usted acaba de decir, desaparecieron. 4 piletas habían en el Parque Pedro Moncayo. Así es, justamente. Así fue. Pasemos a la plazoleta González Suárez, en el límite oriental de la calle
Pedro Moncayo, precisamente, Pablo. Exactamente. Si de aquí, de la plaza de Francisco Calderón, tomamos hacia el este, nos vamos hasta el fondo, hasta donde se termina la calle, pues desembocamos en la plazoleta González Suárez, o también antiguamente conocida como plazoleta de San Francisco, en algunos mapas. Bueno, este es un rincón muy entrañable de la ciudad, muy próximo también a la calle Juan Montalvo, conocida en tiempos coloniales como la calle larga de San Juan. Y de ahí, mire, ahí tenemos la iglesia, ¿no? Podemos ver la iglesia, el campanario, y mire, todavía no estaba levantado del todo el edificio de los capuchinos, ni del otro lado el del Del Orfelinato Pérez. Orfelinato Pérez, ¿no? No, es Y más, la iglesia todavía conserva una fachada enlucida que cambió con la fachada actual, que es de piedra laja, totalmente. así es, la fachada con piedra laja es ya bastante moderna, ya es de bastante entrado el siglo XX. En esa fotografía que vimos hace un momento, del lado, mirando la foto, del lado izquierdo, ahí se ve una inscripción y ahí dice Colegio de las Madres Belemnitas. Eso fue el primer local que tuvo este colegio ibarreño del Sagrado Corazón de Jesús, de las Madres Ahora es el Colegio Belemnitas. San Francisco, pues ahí. Durante muchos años fue ahí ahí funcionaba el San Francisco y la comunidad capuchina. Luego atrás construyeron las instalaciones actuales del Colegio San Francisco y hoy en día parece que el colegio tiene también nuevamente algunas aulas y algunas dependencias en lo que fue el convento. El colegio seráfico se llamaba hacia mediados del siglo XX y algunos ibarreños estudiaron ahí. Sobre esta plaza, mencionar que justamente esta iglesia que veíamos, ahí vemos otra toma, esta un poco ya será más o menos de los años 60, 70 tal vez, y la vemos ya más o menos como es hoy en día, solo la diferencia es de que el monumento de González Suárez hacia el año 2006 más o menos se trasladó hacia la izquierda. Hoy en día está casi frente con frente más bien a la entrada a la residencia de los capuchinos. Uh-huh. Y hay un monumento horrible que para mí no tiene sentido, no sé si intenta hacer una pileta o qué es lo que intenta hacer, está colocado en ese lugar. Cuando en ese lugar que había el monumento a González Suárez. Sí, el monumento está como a un lado, medio escondido, no sé por qué hicieron esa reforma. Mencionar también, Silvio, que la iglesia y el convento, estos edificios de los que estamos hablando, fueron levantados por los padres capuchinos con el pueblo de Ibarra, haciendo grandes mingas y grandes ahorros de dinero también. Hay un informe que el gobernador de Imbabura, Juan Manuel España, envía al gobierno de García Moreno, y donde da cuenta de la situación de la provincia en varios aspectos, y cuando habla de la reconstrucción de Ibarra menciona que la iglesia y el convento de los capuchinos están siendo construidos por ellos con ayuda del pueblo y que eso ha evitado gastos a la municipalidad. A propósito, Pablo, el gobernador Juan Manuel España le sucedió al gobernador Saldumbide. Sí, hubo, bueno, en realidad no tan exactamente. Saldumbide es destituido por García Moreno. García Moreno pues era jefe civil y militar, que era un cargo pues con todos los poderes, ¿no? Él tenía todas las atribuciones, y luego cuando García Moreno ya deja organizando un poco y se regresa, nombra a Santiago Tobar como gobernador de la provincia. Y luego se da un caso curioso que lo conocemos gracias a este libro del cual usted hablaba con el doctor Ayala Mora hace unas semanas, del diario de Manuel Alejandro Pasquel, y ahí pone, en ese diario dice: hoy ha salido de gobernador de esta provincia don Santiago Tobar y ha habido mucho regocijo en el pueblo porque no era nada querido. Parece que no lo querían mucho a Santiago Tobar. Pero Santiago Tobar también figura como uno de los miembros de la junta que distribuía los recursos que llegaban para auxiliar a las víctimas del terremoto. Dicho sea en favor de Tobar. Y luego de Tobar, entonces sí, es nombrado Juan Manuel España como gobernador y cumplió una misión admirable. Bueno, él fue el que llevó a cabo
este hecho histórico que hoy conocemos como el retorno. Y a propósito que estamos ya en ese tiempo, las ayudas para la reconstrucción de la ciudad llegaron de todas partes del mundo, entre las que se conoce de Estados Unidos, Sí. de Chile, de Francia, de Alemania, de Colombia, de Uruguay y de diversas ciudades y provincias del Ecuador. Claro, Aunque sí. sea poco, pero llegó. Sí, hay un libro que lo editó Juan Carlos Morales, y ahí se menciona, pues, por ejemplo, que el Cabildo de Tulcán envía no sé cuántas recuas de papas para acudir en auxilio de las víctimas. Algo interesante, dicho sea de paso, del terremoto es una carta de García Moreno, cuando él pide ayuda, justamente. Él dice que aunque se envíen $500,000 de esa época, en esa época todavía no entraba en vigencia el Sucre empezó en 1884. Dice García Moreno que aunque se mande $500,000 no alcanzarían para dar de comer, vestir y dar un medio de trabajo a tantos menesterosos, son las palabras textuales de García Moreno. Y añade algo, y dice, cuando hace una lista, él dice, pide que manden desinfectantes, calzado. El calzado lo pide a su gran amigo, gobernador de Tungurahua, Nicolás Martínez, tío de don Juan León Mera, autor de nuestro himno nacional. El tío de Mera, Nicolás Martínez, era gobernador, y claro, Ambato, célebre desde entonces por su calzado, él le escribe y le pide que manden calzado de Ambato, y las señoras de Ambato también mandan vestidos y abrigos para las mujeres de Ibarra. Y algo interesante que con lo que cierra su carta García Moreno dice que no manden alimentos, dice él, porque hay ganado y granos en abundancia. Es la fertilidad de nuestra provincia siempre tan alabada, ¿no? Así Entonces, es. no hubo necesidad de mayores gastos en alimentos porque había mucho. Y una cosita interesante también para hablar de estas ayudas. En los primeros momentos del terremoto, al día siguiente, cuando en plena crisis, cuando todavía en Quito ni sabían qué había pasado, a pesar de que el terremoto sí se sintió en Quito, pero las comunicaciones, imagínense, pues en esa época en condiciones normales se demoraba 2 días en llegar a Quito. Así es. Imagínense con los caminos cortados. El coronel Teodoro Gómez de la Torre, luego de haber escapado, haber quedado enterrado y haber logrado salir del terremoto, él manda que de su hacienda Pilanquí maten a 2 novillos y que se reparta carne al pueblo. Esa es una de las primeras acciones que hace Teodoro Gómez de la Torre. Entonces, mire, es muy interesante este tema de las ayudas recibidas durante el terremoto. Volviendo a la plaza pues está en la calle Juan Montalvo, que como decía hace un rato, es la antigua la calle larga de San Juan, que luego se contrajo el nombre y pasó a llamarse San Juan Calle, aunque propiamente el término San Juan Calle se aplicaría desde la esquina del hospital hacia arriba, es decir, hacia la Cruz Verde. En la Plaza de San Francisco, o Plazoleta González Suárez, también está la Iglesia de la Tercera Orden, que no la podemos ver en la foto, pero está al costado sur, justamente, y actualmente ya no es una iglesia, hoy en día funciona como el teatro del Colegio San Francisco. No desde hace mucho tiempo, y a veces la gente piensa, ¿y qué será ahí? ¿Qué será en ese lugar? Pues era la iglesia de la Tercera Orden, porque los capuchinos, que son una rama también de la orden franciscana, tenían una tercera orden, que era una orden ya para los seglares, para los laicos, ¿no? Que era una agrupación piadosa de personas que eran afines a la orden franciscana. Además de eso, Silvio, vale la pena mencionar la imagen de la Virgen de Fátima, que está colocada en la cima de la fachada de la iglesia. Fue aproximadamente colocada hacia el año 1952. Y también hay otra imagen de la Virgen que está dentro, en el altar. En el altar mayor. En el altar mayor, y el rosario que lleva en sus manos la Virgen de Fátima fue una donación de la señorita Mercedes Pasquel, ¿no? Que era sobrina del obispo Pasquel Monje, de Alejandro Pasquel Monje. También mencionar algo sobre González Suárez, que fue obispo de Ibarra, fue
tercer obispo el cuarto obispo de Ibarra, Monseñor Federico González Suárez, desde 1895 hasta 1906, cuando fue nombrado arzobispo de Quito. Hay unos datos muy interesantes sobre González Suárez que vale la pena conversarlos con el público, como saber, por ejemplo, que González Suárez era muy renuente a la fotografía, no le gustaba ser retratado. Y hay apenas 5 fotografías o retratos de González Suárez. Y uno de esos es, adivine, hecho por quién, nada menos que por José Domingo Albuja. Y se comenta que no se sabe qué hizo José Domingo Albuja para convencerle a González Suárez de que se haga la fotografía, porque no le gustaba, era muy especial en su carácter de González Suárez y parece que no le gustaban los retratos, pero José Domingo Albuja logró sacar uno de los retratos, de estos 5 retratos que existen de Federico González Suárez, quien, dicho sea de paso, también pasaba en Ibarra a veces momentos de hambre, lo cual demuestra la situación de pobreza, de grave pobreza que vivía la ciudad. Hay un episodio que dice que el obispo no tenía que comer, que un día pasó con unas hostias sin consagrar y un poco de vino. Él también era bastante austero en la comida, pero evidencia también la gran pobreza que pasaron los ibarreños, ¿no? Y la escasez. El mismo González Suárez, ya cuando es arzobispo de Quito, en una carta al obispo de Ibarra, él dice que habla de la pobreza que se vive en Ibarra, ¿no? El shock del terremoto fue un shock económico brutal y del cual yo creo que la provincia tardó mucho tiempo en recuperarse. Para cerrar, Silvio, sobre Monseñor González Suárez, también conversar, pues, que él a veces contaba ciertas anécdotas de los grandes ecuatorianos, sobre todo cuando estaba en confianza, y conversar también que el monumento que veíamos hace un momento, que lo veíamos en las fotografías, fue inaugurado el 13 de abril de 1929. Ese año de 1929, pues, es muy especial. Estamos hablando a pocos meses de la llegada del ferrocarril, entonces en la ciudad se vivía todo un fervor. Ahora, ya que estamos viendo la fotografía, Silvio, aquí en la fotografía no lo podemos ver, pero debajo del campanario de la iglesia existe una placa donde dice que la iglesia fue reconstruida en el año 48, siendo guardián es el nombre que los chinos dan al superior de su convento, siendo guardián el padre Ezequiel de Pasto. Cuando vayamos por ahí por San Francisco y nos paramos frente a la fachada, fijémonos debajo del campanario y van a encontrar la placa de la que yo hablo. Y bueno, el monumento, como ya lo dije, es levantado con contribuciones de los ibarreños y recibiendo también la visita de delegaciones que vinieron de Quito y de otras partes del país, en homenaje a González Suárez en esta fecha, 13 de abril de 1929, que, dicho sea de paso, 13 de abril es la fecha de nacimiento de González Suárez, y una de las razones por las que junto a Montalvo y también a Luis Felipe Borja se conmemora el Día del Maestro Ecuatoriano. No sé si usted se acuerda, pero yo sí, porque mi edad me permite. En ese monumento existían unas esferas grandes, 4 esferas grandes de piedra, y entre las esferas había unas cadenas de hierro enormes. ¿Dónde irían a parar? Porque esas ya no están en el monumento que se lo ha ubicado en otro lugar de la plaza, ¿no? Yo me acuerdo, era un lindo monumento, sí, realmente. Precioso, sí, me he hecho con mucho criterio artístico, y sí, yo recuerdo haber visto esas cadenas de las que usted habla, Silvio, y hay que decir sobre esto, ¿no? Sino lamentar esta negligencia que hemos tenido como sociedad en el cuidado de nuestros bienes patrimoniales. No muy lejos de ahí, Silvio, no muy lejos de donde estamos hablando, exactamente en la capilla del hospital, año 1998, se robaron nada menos que un lienzo de Troya que estaba en la mampara de la iglesia. Recordará que cuando hicimos un programa con usted del patrimonio poco conocido de la ciudad, hablamos de este lienzo. Así es. Con un cuchillo, en pocos minutos se lo sacaron y nadie sabe, y es un lienzo precioso que representa el descendimiento de Cristo, se llama.
mire, así hemos perdido valiosas joyas patrimoniales, ¿no? Esto, además de ser, de hacernos reflexionar, debe también motivarnos para el cuidado de estos bienes. Ahí está la memoria de la ciudad y nadie ama lo que no conoce. Entonces es nuestra obligación darlo a conocer. Así es. Y finalmente, como estamos hablando de la Plaza de San Francisco, que por cuyo costado, pues al frente de la plaza, está la calle Juan Montalvo, de la que usted habló hace pocos momentos, es la parte más segura de la ciudad en cuanto a terreno. Y hacia allá, por allá se dirigieron los sobrevivientes del terremoto, claro, a Santa María de la Esperanza o a lo que hoy es el sector de El Retorno, justamente. Sí. Y justamente en esa calle, la Juan Montalvo, al final, y en el barrio del Alpargate, que es a la izquierda de la parte sur de la Juan Montalvo, existían algunas casas que eran de antes del terremoto de Ibarra. Sí. Yo recuerdo que existía un librito que creo que era editado en el centenario del terremoto, no me acuerdo ahora el autor, pero ahí ponía una foto, ¿no? Decía casa sobreviviente del terremoto y era una casa del barrio del Alpargate, justo, no sé si existe todavía, pero en efecto todo el barrio de San Francisco, que fue el barrio situado a los costados de la calle Juan Montalvo, resistió bastante bien, digamos, del terremoto, dentro de lo que cabe. Justamente el diario de Manuel Alejandro Pasquel señala, dice, cuando habla del terremoto, dice, en este día fatídico perdimos nuestro Ibarra, y solamente se salvó el barrio de San Francisco, aunque bastante deteriorado, ¿no? Y también hay otros relatos. La parte más firme de la ciudad. Sí, en la monografía de Ibarra también se dice que una de las explicaciones que se da ahí, no sé, los geólogos podrían confirmar ese dato, se dice que es por la cercanía justamente al Tahuando, es decir, que las ondas sísmicas encuentran como un desfogue, por así decirlo, en este barranco que da el Tahuando, y eso no afectó tanto a esta zona de la ciudad. Eso, como digo, los científicos tendrían ahí que opinar sobre este asunto. ¿Qué será? ¿Qué conoce usted acerca de si funciona o no el Orfelinato Pérez que quedaba en el vértice de la Plaza de San Francisco, entre las dos iglesias? No sé si actualmente funciona, pero pues sin duda alguna era una de las instituciones de beneficencia más conocidas de la ciudad. Muy famosos también por los arreglos florales, pues que claro, hacían ahí. Cuando alguien necesitaba los solicitaba una ofrenda floral al Orfelinato Pérez. Al Orfelinato Pérez, justamente. Y decir también que el Orfelinato Pérez, regentado por las Hermanas de la Caridad, fue una de sus primeras directoras o impulsoras fue la madre Manuela Pérez Quiñones, hermana de Monseñor Ulpiano Pérez Quiñones, que fue obispo de Ibarra, luego de González Suárez, justamente. Por eso lleva ese nombre, el orfelinato. Sí, justamente, es por eso que lleva este nombre. Vamos a la plazoleta Alejandro Pasquel Monje. Es la plazoleta en donde está implantado el obelisco que también es un símbolo de la ciudad. Por supuesto, claro que sí. Durante mucho tiempo también la puerta de entrada a la ciudad, pues, ¿no? Era el lugar donde todos los buses llegaban a algún tiempo también ahí. Cuando alguien llegaba de Quito, sobre todo en la noche, el bus de lo clásico era preguntarle si va hasta el obelisco. No, porque ahí nos bajamos. Yo también cuántas veces me he bajado en el obelisco para ir a mi casa cuando he regresado de aquí de Quito. Pablo, ¿quién era Alejandro Pasquel Monje? Alejandro Pasquel Monje fue el 7º obispo de Ibarra, nacido en Santa María de la Esperanza, justamente, en octubre de 1869, es decir, un año después del terremoto. Hijo de Manuel Alejandro Pasquel, de quien tanto hemos hablado en los programas, el autor de del famoso diario, que está compilado en el libro del doctor Ayala Mora, que se llama Para que lean mis hijos, y fue también uno de los colaboradores más eficaces de Monseñor González Suárez. Fue el vicario general de la diócesis en la época de González Suárez, y también un gran impulsor de la obra del ferrocarril. Él, a través de sus discursos y de los comités que organizaban, promovió esta obra
gigantesca para la provincia, que fue la llegada del ferrocarril, y tuvo la suerte de que él pudo ver la llegada del ferrocarril en el año 1929. Y precisamente por ese impulso dado a la obra del ferrocarril es que la plazoleta donde hoy se levanta el obelisco se la conoce como plazoleta Alejandro Pasquel Monje. El obispado de Pasquel Monje duró poco tiempo, duró apenas 2 años, del año 32 al año 34. En el cual falleció. Existe una fotografía que está en el libro sobre la Catedral de Ibarra del doctor Ayala Mora, donde se puede ver el catafalco, es decir, el túmulo mortuorio que se levantó en la catedral para la misa de honras del arzobispo. Lo podemos ver en este libro. Y hablando de la llegada del ferrocarril, de aquí sirve hacer una recomendación a los ibarreños de adquirir y leer, sobre todo leer, el libro del ingeniero José Huaca, que usted lo presentó. Hubo un programa. El Ferrocarril del Norte, justamente. El Ferrocarril del Norte, que realmente es un gran trabajo. Yo lo he leído con mucho interés y contiene mucha información valiosa sobre esta obra que era clave para el desarrollo del norte del país. Yo me atrevería incluso a decir, Silvio, que hay 2 grandes hitos que permiten que Ibarra supere esa pobreza de la que hablábamos hace un rato, entre tantos otros, pero yo señalo 2. Primero, la llegada del ferrocarril, evidentemente, y el segundo, la erradicación definitiva del paludismo a cargo del doctor Jaime Rivadeneira. Esos 2 hechos yo pienso que son uno de los puntales que permiten que la ciudad siga creciendo económicamente y socialmente. Ahora, ¿qué sabe usted de quiénes fueron los diseñadores y constructores del obelisco? Bueno, el obelisco hacia el año 49, el Cabildo Ibarreño les encarga a 2 personas realizar un proyecto, 2 artistas. El uno es Neptalí Páez Sánchez y el otro es Miguel Ayavaca. José María Ayavaca. José Antonio Ayavaca Madrid. Él hizo las estatuas que están ahí. La estatua de Don Miguel de Ibarra y la estatua de Cristóbal de Troya. Exactamente. Mientras que la obra del obelisco la supervisó y la dirigió don Neptalí Páez. Así es. Y aquí hay un trabajo interesante realizado por el historiador Amílcar Tapia Tamayo, y me parece que está editado por la PUCESI, por la Universidad Católica de Ibarra, y Amílcar Tapia Tamayo nos da los nombres de los obreros constructores del obelisco, y los tengo aquí anotados porque me parece importante recopilar esa memoria. A veces hablamos de los grandes arquitectos, pero no hablamos del obrero que llevó a la construcción. Y Amílcar Tapia señala por ejemplo, a Ernesto Portilla, David Pupiales, Jorge Lara, como constructores del terremoto. También hay una persona, un obrero, Sixto Amaya. Mire, estos son los nombres de los obreros que levantaron el obelisco. Obelisco hecho además con piedras traídas desde Rumipamba, ubicado en la Esperanza, en parte, ¿no? Pero en parte porque le cuento que tengo el gusto de haber entrevistado a Neptalí Páez. ¿Ya? Y él me contó que cuando él casi siempre trabajó en el Departamento de Obras Públicas del municipio de Ibarra, ¿ya? Que en ese entonces, pues el alcalde de ese tiempo, creo que era el doctor Alfonso Almeida, tuvo la iniciativa de que se construya ese obelisco y le encargó a alguien que busque un modelo de un monumento que esté ubicado en la entrada de Ibarra. Y Neptalí me contaba que se guiaron por fotografías del obelisco de Buenos Aires y también otro obelisco que existe en Venezuela, en Caracas, y algún obelisco europeo. Y que ese fue más o menos el diseño que se adoptó para el obelisco de Ibarra. Como bien dice usted, con piedras traídas de Rumipamba y con el encajonamiento de ladrillo. Así me contaba Neptalí. En ese tiempo no había el hormigón armado, pues. Claro. Y me contaba Neptalí que tiene el obelisco como alma de hierro
rieles del ferrocarril. Mm. Y ahí está, Claro. ha sobrevivido a tantos movimientos sísmicos y no le Claro, ha pasado nada. así es. Así Ujú. es, claro, sin ir más lejos, el sismo fuerte que vivimos en el año 87, ¿no? Que destruyó incluso templos como la Dolorosa, ¿no? Que cayó en ese sismo. La misma catedral que perdió el tumbado en ese movimiento. Y mire, el obelisco no pasó absolutamente nada. Y es simbólico, ¿no? Esto de que el alma de hierro del obelisco lleve el ferrocarril, porque es en homenaje también a ese hito histórico de la Claro. llegada del tren que está levantado y a los fundadores de la ciudad que tenían ese sueño de salir al mar. Entonces es algo muy, Así es. muy, muy bonito sobre lo que valdría la pena Lo que escribir pasa es que el sobre eso. obelisco se lo veía alto y grande cuando todavía estaba despejada esa zona que hoy está llena de construcciones en la avenida Mariano Acosta. Es así como crece la ciudad, de manera que ya no se lo puede admirar completamente cuando se llega a la entrada de Ibarra. Pero de todas maneras, si es que algún proyecto existiría de subirle en su dimensión, sería extraordinario, manteniendo desde luego el modelo actual, ¿no? Existen a los costados del obelisco unas placas con inscripciones. ¿Qué contienen Sí, esas placas? contiene información muy interesante que yo siempre digo a los ibarreños, cuando pasemos por este lugar debemos pararnos un momento y darnos el tiempito para leer estas inscripciones. Del lado, si miramos nosotros, si nos ubicamos justo en el filo de la Mariano Acosta y miramos hacia el frente el obelisco, del lado izquierdo tenemos nada menos que un extracto del acta de fundación de la ciudad Qué en interesante, ¿no? 1606, ¿no? Y del otro lado, es decir, mirando hacia la estación, nada menos que la lista de los fundadores de la Villa de Ibarra en 1606, el listado, ahí están los nombres. Entonces vale la pena visitar, leerlos y aprender sobre nuestro pasado, nuestras raíces. Esas placas también fueron confeccionadas por don Antonio, José Antonio Ayavaca Madrid. Claro. Falleció hace pocos años. Fue profesor de el Teodoro Gómez, de el Claro, Sánchez de Cifuentes, del San Francisco también del creo. San Francisco también, Sí. y un artista extraordinario. Yo no sé si él tenga relación, esto habría que comprobarlo, Silvio, si él tiene relación con un escultor ayavaca cuencano, tallador de Cristos, pero él es anterior, él es Manuel de Jesús Ayavaca, de él estoy hablando. No tengo esa edad. Eso sería interesante ver si por el apellido Ayavaca, que no es tan común, Claro. de buscar alguna vinculación. En la Biblioteca Aurelio Espinosa tenemos un Cristo de tamaño natural hecho por Manuel de Jesús Ayavaca, y investigando un poco sobre él, era un escultor cuencano, que lamentablemente la fortuna siempre le fue esquiva. Él parece que vivía en situaciones de mucha pobreza y tuvo una vida muy dilatada de más de 100 años. Y este Cristo del que hablo fue realizado para la iglesia de los jesuitas de Manta, pero resulta que en Manta por el calor se estaba deteriorando y hace algunos años lo mandaron de regreso acá. Y me pasó a mí una cosa chistosa en una guianza que yo hice del museo. Yo explicaba, ¿no?, la figura de Manuel de Jesús Ayavaca, su importancia, él como heredero de las últimas tradiciones de la escuela quiteña de imaginería. Y entre el público que estaba ahí estaba un padre jesuita que es ya viejito, y entonces le digo, esta es una escultura original, y el padre me codeaba, yo no le hacía caso, me codeaba, y cuando después dice, no diga que es original, porque cuando estuvo en Manta se dañó el brazo y yo le mandé a cambiar y le puse uno de fibra de vidrio. Entonces, uno de los brazos. En todo caso, don José Antonio Ayavaca sí, fue profesor en los colegios de Ibarra, claro, y su hermano Miguel Ángel Ayavaca, también artista, era profesor del Colegio Nacional Ibarra. Los dos no eran ibarreños. Ellos claro, vinieron a vivir en Ibarra. sí. De hecho, él creo que habían sido docentes también en otros lados, de otros lugares del país, si no estoy mal. Claro, así es. Así es que hemos terminado, Silvio, con este lugar emblemático de la ciudad, y no muy lejos de ahí, para cerrar con broche de oro, Silvio, está un
parque, ese sí, parque, porque tiene espacios verdes, que lamentablemente lleva el oprobioso, vergonzoso nombre de Parque de las Focas, que deberíamos desterrarlo de la memoria, y que porque lleva el nombre de uno de los hijos más esclarecidos de Ibarra, que es Monseñor Leonidas Proaño. Es realmente un ultraje el que se le llame así. Entonces, sobre eso podemos hablar en algún otro programa ya sobre estos parques, digamos que son más contemporáneos, por así decir. Y también, Pablo, recordemos que en el anterior programa hablamos de la plazoleta Boyacá, que es el Parque 17 de Julio en otro tiempo, un homenaje a Simón Bolívar, el ganador de la batalla de Ibarra. Sí. Ibarra, una ciudad bolivariana, le ha rendido pleitesía y homenaje a Bolívar, porque hay otro parque también que tiene el nombre de Simón Bolívar. Es el Parque de Elegido de Ibarra, claro, en donde hay una estatua ecuestre de Libertador y hay un semicírculo, una rotonda muy bonita. Sí. Continuaremos entonces con su aceptación, claro, dando a conocer la historia de los parques de Ibarra. Con todo gusto, Silvio. Muchísimas gracias. Agradecemos a Pablo Rosero Rivadeneira por estar presente en los programas desde la esquina del Coco y a los oyentes que están siempre pendientes de estos programas que se transmiten a través de las redes de FM Ritmo y en la frecuencia de 103.5 se reprisa el programa el sábado y el domingo a las 8:30 de la mañana. Gracias, Pablo. El programa contó con la coordinación y producción de Silvio Miguel Morán, a quien también le agradecemos y le damos un abrazo a la distancia. Será hasta otra oportunidad. Estos han sido los comentarios de hoy desde la esquina del Coco. Radio Ritmo les invita a un programa similar la próxima semana para conocer más de Ibarra, la ciudad que no olvida el ayer y se proyecta a la conquista del mañana. Desde la esquina del Coco. Que del Taytaybamura se ve radiante tu luz, Ibarra la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra leyenda y tradición.